pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías, sobre todo es.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y qué bueno poder reunirnos un nuevo domingo para escuchar la palabra de Dios. Hoy es un domingo sumamente especial. Todos los domingos son especiales para nosotros, pero este de una manera más enfática, sobre todo porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto culminante, la cereza del pastel, de verdad, de nuestra fe, de lo que es el cristianismo. Y yo creo que es un día para darle gracias a Dios, para aumentar nuestra fe. Y como hemos estado viendo cómo hacer frente como creyentes al tiempo de crisis, queremos unir estos dos temas, hablando de la resurrección con el cómo hacer frente a las crisis, para precisamente, ¿qué tiene que ver la resurrección? Con el valor, con la fe, con la esperanza que nosotros podemos tener en un mundo, ¿verdad?, que así lo necesita. Muchas veces vivimos llenos de temores, llenos de afanes, de incertidumbres, vivimos tan llenos de cosas en la cabeza, de verdad, de esta vida, que no nos permite ver un poco más allá, que no nos permite actuar y ser luz en este mundo. Y queremos precisamente, ¿verdad?, que por medio de la resurrección, la victoria de la resurrección, nosotros podamos vivir de una manera distinta. Hoy quiero que podamos estar buscando en Lucas 22, y antes de leer en Lucas 22, del 54 en adelante, vamos a estar orando, poniendo todo esto en las manos de nuestro Señor y pidiéndole a Él precisamente que pueda hablarnos a nuestro corazón y que podamos tomar decisiones. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador, por su muerte, Dios, en la cruz del Calvario. Gracias porque estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados allí. Pero hoy, de una manera enfática, Dios, te damos las gracias por la resurrección de nuestro Señor, porque ahí venció la muerte, venció el pecado y nos ha dado victoria. Por eso, Dios, podemos tener esperanza y saber que realmente estamos siguiendo a un Dios vivo, un Dios real. Ruego tu bendición para este tiempo y gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar entonces Lucas 22, del 54 en adelante hasta el 62. Vamos a estar leyendo, entonces le invito a poder leer junto conmigo. Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora leemos el capítulo 23, el capítulo que sigue, los versículos 48 y 49. Dice así: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El movimiento cristiano se expandió muy rápidamente, sobre todo después de que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Él mismo llamó a un grupo de hombres para ser sus discípulos. Y entonces muchos hombres y mujeres se agregaron a este movimiento, creyendo que Jesús precisamente era el Mesías que habían estado esperando por mucho tiempo, el libertador del mundo. Sus enseñanzas, cada palabra, los milagros que él hacía, y sobre todo su ejemplo y su vida como tal,
fueron acrecentando cada vez más y más la fe de ellos. Habían cada vez más y más seguidores. Jesús era su maestro, su Mesías, su Señor. Y tras sus pisadas eran que ellos querían andar. Había alegría, había esperanza. Y aunque había cierto enojo de parte de algunos líderes religiosos y habían ciertas enseñanzas y ciertas palabras que quizás ellos no entendían muy bien, sobre todo a qué fue lo que él vino a hacer al mundo. Pero eso, sinceramente, no era lo que les importaba. Eso no era algo, ¿verdad?, que menguaba su fe. Al contrario, ellos estaban contentos, felices. Todo iba bien, hasta que llegó ese momento oscuro, ese oscuro día, en que apresaron a su Señor. Le estaban juzgando injustamente, le estaban acusando de cosas que sinceramente eran mentiras. Le estaban tratando como un criminal cuando él no había hecho ningún mal. El sufrimiento de nuestro Señor, cada azote, cada juicio, cada gota de sangre hacía trizas el corazón de todos sus seguidores. A tal punto que el gozo se transformó en tristeza. La esperanza en desesperanza. Había angustia, confusión por doquier y ahora aún los más fieles y los más cercanos al Señor habían comenzado a claudicar. En los pasajes que acabamos de leer encontramos a Pedro. Pedro mismo negando al Señor 3 veces, maldiciendo, llorando amargamente, escondiéndose como un verdadero cobarde, un traidor. Los demás discípulos, cuando estaban crucificando a nuestro Señor, estaban lejos, como viendo el espectáculo, viendo un show, temiendo por sus vidas sin hacer absolutamente nada, escondidos. Muchos regresaron a su antigua vida, a sus antiguas profesiones. Otros vivieron en el anonimato, fueron esparcidos y lo que comenzó como un gran movimiento ahora era confusión y desaliento. Al ver a Cristo muerto, crucificado, sepultado, ellos vivían en completa derrota, sin fe, sin propósito. Se mezclaron con los demás, blasfemaron del Señor, se apartaron y siguieron de lejos. Fueron unos temerosos. Pero es interesante porque cuando seguimos leyendo las Escrituras, notamos un cambio radical en estos mismos hombres y mujeres. Y si usted sigue leyendo, y tal vez en el libro de Hechos o las demás epístolas, usted podrá ver a Pedro como un gran líder, predicando a grandes multitudes, haciendo grandes milagros, enfrentándose a sus enemigos y exponiendo el evangelio valientemente, sin dudarlo, sin temer. Vemos a los demás apóstoles tomando posiciones parecidas, predicando, siendo líderes, valientes, pilares de la fe cristiana. Vemos a los demás discípulos también creciendo, predicando, congregándose, llevando a cabo las ordenanzas del Señor. Y el movimiento cristiano creciendo como nunca antes creció en la historia, multiplicándose, según la Biblia. Hombres y mujeres dispuestos a entregarse, sacrificarse y darlo todo, aún su propia vida, por el nombre de Cristo. Y saben, al ver esto, al notar esto, uno dice, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue el cambio tan grande que hubo? ¿Qué fue lo que provocó que personas temerosas, confundidas, miedosas, se convirtieran en gente valiente, con una fe enorme, dispuestos a todo por su Señor? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que produjo el cambio? ¿Qué fue lo que pasó por sus mentes y sobre todo por su corazón? Que de un momento a otro sus vidas dieron un giro por completo, como el que se dio en tan corto tiempo.
¿Qué fue lo que llevó que sus vidas tomaran valor, fe, coraje? ¿Qué les llevó a tener tal convicción hasta el punto de exponerse sus propias vidas para llevar el mensaje a muchas personas más? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si estudiamos detenidamente la palabra de Dios, podemos ver un antes y un después, algo que marcó por completo la vida de ellos. Y ese antes y después tiene un nombre y es la resurrección. La resurrección de Cristo fue lo que transformó sus vidas. Fue eso, ¿verdad?, que marcó por completo y que les dio ese empuje, esa visión que antes no tenían. Y por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla de victoria, siempre va relacionado con la resurrección. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra victoria. Vamos por un momento a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estarlo buscando. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 57 y 58. 1 Corintios, versículos 57 y 58, dice así: mas gracias. Ahora, si usted lee el contexto, usted va a notar que todo el capítulo 15 está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es que viendo todo desde un punto de vista humano, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué predicar de Él? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, pues todavía estuviéramos en pecado. Si Cristo no resucitó, pues lo venció la cruz. La muerte le encerró y le ganó, y Él sería un mentiroso más. Y todo su movimiento una pérdida de tiempo. Pero gloria a Dios, qué bendición. Cristo resucitó, Él salió victorioso y por esa victoria las cosas cambiaron. Por esa victoria ahora nuestra fe está fundamentada en algo. Por esa victoria ahora tenemos que tener una nueva vida. Todo cambió desde el punto de vista de la resurrección. Y hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos como estos apóstoles, estos seguidores de Cristo, temerosos, viendo todo de lejos, tropezando una y otra vez en un pecado, tropezando una y otra vez, estando arriba, abajo, a veces sí, a veces no, temerosos, mezclándonos con las cosas de este mundo. Pero hermanos, esto sería una vida como si Cristo nada más hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba. Pero esa no es la forma en que tenemos que vivir los hijos de Dios, sobre todo porque Cristo ha resucitado. Varias enseñanzas que podemos tomar con respecto a qué fue lo que cambió en la vida de los apóstoles. ¿Qué fue lo que cambió por medio de la resurrección que tiene que cambiar en nosotros si realmente seguimos a un Cristo vivo? Lo primero que ellos tienen es que les dio convicción. Ya no había más dudas. Ya no había más sombras o incertidumbre. Al Cristo resucitar, eso trajo confianza en Él. Ahora creyeron de una manera más real sus palabras. Se volvieron de verdad no solamente palabras sueltas, sino vida por completo. Ahora el seguirle, serle fiel, era algo que les impulsaba a hacerlo. No había nada que los moviera, no había nada que los hiciera retroceder. No había una prueba más grande de la divinidad de Cristo. No había una prueba más grande de la veracidad de lo que Él había dicho. No había una prueba más grande de que valía seguirle que la resurrección. A partir de la resurrección, las cosas cambiaron. Ahora, por medio de la resurrección, eso
también aumentó su fe. Ya no tenían que tener temores, ya no estaba esa incertidumbre de será o no será, tal vez sí o tal vez no. Ellos ahora tenían una firme confianza en Cristo. Le habían visto, habían comprobado quién era y había cumplido con todo. Y si había cumplido con el tema de la resurrección, pues definitivamente iba a cumplir con lo demás. Ahora su vida se llenó en fe en Dios, porque ya no había por qué dudar, no había por qué retroceder. Y cuando hay fe, no hay nada que detenga a un verdadero hijo de Dios. La fe mueve montañas. Ahora las promesas de Dios se hicieron más reales. Si Él cumplió su resurrección y Él lo había prometido, quiere decir que todas las demás promesas que Él hizo también las cumpliría. Sus hechos que realizó bajo su ministerio, sus milagros, las pruebas y como último su resurrección, no les daba a los discípulos razón alguna para dudar de que Él cumpliría las demás promesas con respecto a la vida, con respecto a la salvación y a la vida venidera. ¿Para qué atesorar cosas de este mundo? ¿Para qué echar raíces en algo que simplemente es pasajero? Si lo más importante ahora era ver hacia la eternidad. Cristo mismo lo había dicho. Si Él resucitó, todos los que ahora estamos en Cristo resucitaremos en Él. Y gloria a Dios por eso. Ahora todo, absolutamente todo tomó sentido. Con la resurrección, todas las demás cosas comenzaron a cobrar color. Lo que había estado oscuro comenzó a esclarecerse. Cada cosa se puso en su lugar. Ahora las enseñanzas de Cristo cobraron sentido. Su sufrimiento, su cruz, en lugar de ser ese momento triste y terrible, se convirtió en el más grande de los triunfos y en su salvación. Ahora cada momento a su lado valió la pena. Y valía la pena seguirle fielmente de ahora en adelante, aun si tenían que padecer por Cristo, aun si tenían que entregarlo todo. Cada lágrima cobró sentido, porque su recompensa era con Cristo Jesús. Ahora el Señor Jesucristo se convirtió en su Rey. Ya no más era solamente un maestro, un rabí. No solamente era un profeta como otros más, mucho menos un impostor. De verdad que Él era el Mesías prometido. De verdad que ahora Él era el libertador, el salvador. De verdad que podían decir que Él era su Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no era más un hombre débil. Ya no era solamente el hijo de José y María, el hijo del carpintero. Ya no era el gestor de un gran movimiento o un agitador. Ahora ellos sabían que estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y sabio Dios, el eterno. Ya no tenían por qué vivir escondidos. Ya no tenían por qué tener miedo y mucho menos dudar. Cristo había resucitado. Y su esperanza revivió así como su propia vida. Ahora que Cristo había resucitado, el Dios del universo les estaba encargando a una gran comisión, el llevar el evangelio, esas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y por eso el cambio tan radical. No era lo mismo seguir a un Jesús muerto que a un Cristo resucitado. Y por eso el cambio tan grande que tuvieron. Y por eso estuvieron dispuestos a morir. Ellos eran testigos de eso. Y como dice en el capítulo 1 de Hechos, eran pruebas indubitables de la resurrección. Ellos habían sido testigos de esas cosas y nadie está dispuesto a morir por una mentira. Hermanos, han pasado más de 2000 años desde que Cristo resucitó de los muertos. Pero se siguen dando los mismos síntomas en medio de los que proclaman ser sus seguidores.
Muchos parecieran que están siguiendo a un Cristo muerto. Muchos parece que están simplemente recordando la memoria de Cristo, pero nada más. Siguiendo sus consejos, sus palabras. Algunos viven exactamente como los discípulos cuando Cristo fue crucificado. Huyendo, mezclándose con los del mundo, negándole, blasfemando su nombre. Algunos se esconden verdaderamente como cobardes. Sus convicciones son tambaleantes, un día sí, un día no, un día estoy con ganas, otro día de verdad ya no quiero. Viven temerosos, llenos de confusión. Muchos siguen a Cristo como estos discípulos desde lejos, viendo la cruz a la distancia, pero sin comprometerse con ella. Es interesante que muchos que dicen seguir a Cristo han adoptado un estilo de vida como si Cristo todavía estuviera muerto. Pero no es la manera en que debemos de vivir, porque Cristo ha resucitado, Él vive. Verdaderamente Él vive y vivirá para siempre. En 2 de Corintios 5:15 dice de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 15. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo resucitó, debemos de vivir para Él. Hermanos, muchas veces en medio de tantas cosas actuamos como las personas que no conocen del Señor. Actuamos como los que viven sin esperanza. Y yo sé que en medio de la crisis, bueno, a veces nos llega ese temor, esa incertidumbre de qué va a pasar. Pero hermanos, nosotros no tenemos que vivir sin esperanza. Nosotros no tenemos que vivir sin fe o derrotados. Al contrario, venga lo que venga, pase lo que pase, sabemos que en esta vida y sobre todo por la eternidad estaremos con nuestro Señor. Nuestra visión no tiene que ser escondernos, estar temerosos o ahí aislados o aferrados a las cosas de esta vida. Al contrario, nuestra fe en el Cristo vivo tiene que llevarnos a hacer luz, a traer esperanza a otras personas, a hablar de Cristo al que lo necesita. Nosotros seguimos a un Dios vivo y aun si esta vida pronto pasa, sabemos que en Cristo vamos a vivir para siempre. Esa es la victoria de los hijos de Dios. Debemos de vivir para Él, debemos de demostrar que realmente le creemos. Debemos de llenar nuestro corazón de valor y contarle a otros que Cristo vive. Si Él resucitó, deberíamos de creer a sus palabras. Deberíamos de creer sus advertencias, a sus promesas. Si Él vive, deberíamos de dejar de vivir para este mundo y comenzar a vivir para Él. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Realmente Cristo vive en nuestro corazón? ¿Realmente creemos a un Cristo resucitado? ¿O estamos siguiendo a un Cristo derrotado y sepultado? No, mi hermano. Cristo vive. ¿Está muerto Cristo para usted o vivo? Hágase esa pregunta. Y no me conteste rápido. Compárese con los discípulos antes y después de la resurrección. Compare sus actitudes. Compare la forma en que reaccionaron ante la crisis. Y pregúntese, ¿a quién se parece más? Ahí está la realidad de la clase de Cristo que usted sigue. ¿Un Cristo vivo o un Cristo muerto? ¿Por qué? Porque si seguimos a un Cristo vivo, venga lo que venga y pase lo que pase, no importa. El apóstol Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aún lo que pasemos en esta vida, no es comparable con la gloria de venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque Cristo vive y nosotros viviremos con Él. Mi Cristo está vivo y reina por los siglos de los siglos. No es solo creerlo, sino vivirlo de la manera en que lo creemos. Mi hermano, hoy es un día especial.
Hoy es día en que recordamos la resurrección de nuestro Señor. Y ese es un hecho real, un hecho histórico, un hecho comprobable. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta eso la forma en que usted actúa? ¿Cómo afecta la forma en que reaccionamos ante los momentos difíciles? Cuando seguimos a un Cristo simplemente muerto y derrotado, actuamos como Pedro y como los demás seguidores, escondiéndose, temerosos y cobardes. Pero cuando seguimos a un Cristo vivo, vamos a actuar con valor, con fe y con esperanza, sin importar lo que venga, porque sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Hermanos, que la gloria de nuestro Señor Jesucristo habite en nosotros y nos ayude a poder actuar de una manera distinta en esos tiempos. Gloria sea a Dios. Y ahorita que vamos a estar orando, pregúntese si sigue un Cristo vivo o muerto. Y si hay áreas en su vida que dicen, no están bien, yo vivo demasiado lleno de temor, demasiado cobarde, demasiado mezclado con las cosas de este mundo, pues dígale al Señor: Dios, creo en ti, creo que Cristo vive y ayúdame a vivir de esa manera. Pídaselo. Y quizás hoy usted está escuchando y nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Saben, Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. A usted y a mí, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores, sin esperanza, pero Cristo vino a traer eso. Y todo aquel que se acerca a Él por fe y arrepentimiento, pues puede gozar de esa vida. Entonces, ¿por qué no se entrega su corazón a Él en este momento? Vamos a orar y pídaselo también. Vamos a orar. Dios, gracias, muchas gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por su muerte, pero hoy de una manera especial le damos gracias por la resurrección. Gracias porque tenemos una fe arraigada en eso. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos esperanza no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Ayúdanos a vivir siguiendo a un Cristo vivo. Ayúdanos a tener confianza, fe, y que en nuestras actitudes, lo que hablamos, la forma en que enfrentamos las crisis, realmente reflejen a quien hemos creído. Señor, oro por cada persona, oro para que tú trabajes en su vida y en sus corazones. Y gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia